Soy Clara Solís, y puedo hablar de esto solo porque la verdad salió a la luz antes de que todo colapsara sin posibilidad de reparación. Comenzó cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi hermana, Sofía. La pantalla mostraba sus palabras en una sola línea que me oprimió el pecho, como si alguien hubiera tirado del suelo debajo de mí. Ella escribió: eliminé tu solicitud para la Facultad de Medicina porque ahora no puedes competir conmigo. La confianza en su voz resonó en mi mente mientras miraba el mensaje, incapaz de creer que ella llegaría tan lejos simplemente para mantenerse por delante de mí. Apenas tuve tiempo de respirar antes de que mi teléfono volviera a sonar. Esta vez era la decana de la Facultad de Medicina a la que había postulado. La llamada se sintió irreal, como si el mundo hubiera cambiado sin previo aviso. La decana dijo: revisamos los registros del sistema. Has sido aceptada con una beca completa. No pude responder antes de que continuara con otra frase que lo cambió todo. Ella dijo: tu hermana ha sido incluida en la lista negra de todas las facultades de medicina con efecto inmediato. La conmoción me llegó en oleadas cuando supe que la carta de aceptación de Sofía había sido revocada mientras ella celebraba con amigos. Fue el momento en que me di cuenta de que la historia con la que había estado viviendo durante años estaba a punto de desmoronarse de maneras que ninguna de nosotras esperaba. Así que decidí contar finalmente la verdad sobre lo que pasó y por qué este desastre no comenzó hoy. Si quieres seguir este recorrido y entender cómo todo llegó a este punto, asegúrate de quedarte conmigo, dejar un comentario y suscribirte para no perderte lo que viene después. Mis recuerdos más antiguos siempre llevaban una tranquila conciencia de mi posición en mi propia casa. Y esa conciencia se agudizó cada año de maneras que no podía ignorar. Incluso cuando intentaba hacerme lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, mi madre, Elena, dejó claro a través de innumerables elecciones que mi hermana, Sofía, merecía ser el centro de atención, especialmente durante los momentos que moldeaban el ritmo diario de nuestra familia. El patrón nunca llegó con declaraciones dramáticas, ya que surgió a través de acciones sutiles que se acumularon hasta que se volvieron imposibles de malinterpretar. Y aprendí a navegar por el hogar con pasos cuidadosos para evitar convertirme en un inconveniente. Mi padre, Ricardo, rara vez desafió el desequilibrio porque creía que el silencio mantenía la paz. Sin embargo, su silencio no logró nada más que reforzar la idea de que los deseos de Sofía importaban más que cualquier explicación que yo pudiera intentar ofrecer. Ya sea que no estuviéramos de acuerdo en decisiones simples o asuntos más personales, Sofía siempre recibía el beneficio de la duda, y yo entendía que papá se retiraría de la conversación en lugar de cuestionar su versión de los hechos. Su evasión creó una atmósfera donde el conflicto nunca se resolvía porque el resultado había sido predeterminado mucho antes de que alguien abriera la boca. Sentí el peso de esa realidad incluso cuando era demasiado joven para articularla. El contraste en cómo nos trataban se hizo más visible una vez que las responsabilidades escolares entraron en escena, ya que tuve que gestionar la mayoría de mis necesidades académicas sin esperar permiso ni apoyo. Sofía recibió nuevos útiles, ayuda adicional y aliento cada vez que encontraba dificultades, mientras que yo aprendí a estirar cada recurso y a resolver problemas en silencio para evitar escuchar que mis preocupaciones no eran urgentes. Aunque mamá insistía en que quería que ambas hijas tuvieran éxito, sus acciones rara vez reflejaban esas afirmaciones, y me di cuenta de que depender de mí misma aseguraba menos decepciones. Me moldeó para convertirme en alguien que revisaba 2 veces cada tarea, organizaba cada horario y resolvía la confusión sola porque esperar una atención equilibrada se sentía irreal. A medida que pasaba el tiempo, desarrollé el hábito de ocultar cualquier logro que pudiera atraer atención innecesaria, especialmente los logros que corrían el riesgo de crear tensión con Sofía. Compartir buenas noticias a menudo resultaba en comparaciones que minimizaban mi esfuerzo, y prefería proteger mi progreso de las críticas antes que forzar el entusiasmo de personas que ya habían elegido a su favorita. Sofía nunca necesitó ocultar sus victorias porque mamá celebraba cada hito con un entusiasmo que llenaba toda la casa, y esas celebraciones a menudo venían acompañadas de comentarios que sugerían que yo debería considerar seguir su ejemplo. La sugerencia siempre sonaba inofensiva en la superficie, pero conllevaba la implicación de que mi propio camino carecía de valor a menos que se pareciera al de ella. Las pequeñas interacciones revelaron la profundidad de nuestra división más claramente que los grandes eventos, porque las rutinas diarias exponían diferencias que se sentían arraigadas en la forma en que operaba nuestra familia. Sofía rara vez movía un dedo para completar las tareas del hogar a menos que alguien se lo recordara, mientras que yo me ocupaba de las tareas sin que me lo pidieran para evitar acusaciones de que no contribuía.
cuando las decisiones implicaban privilegios compartidos, como elegir actividades de fin de semana o invitar a amigos, las preferencias de Sofía daban forma al resultado final, incluso cuando yo expresaba alternativas, y mamá rara vez consideraba si el plan me convenía también a mí. Estos momentos se apilaban como tranquilas confirmaciones de que mi bienestar ocupaba un lugar inferior, por muy racionales que fueran mis sugerencias. Un recuerdo en particular solidificó la comprensión de que mi voz tenía poca influencia. Durante una conversación en la cena, Sofía me culpó por un malentendido relacionado con un proyecto escolar en el que ambas habíamos trabajado por separado, y su acusación distorsionó la secuencia de los hechos de una manera que colocó la responsabilidad completamente sobre mis hombros. Intenté aclarar lo que realmente había sucedido, pero mamá me interrumpió antes de que pudiera terminar, insistiendo en que Sofía nunca mentiría sobre algo tan insignificante. Papá miró su plato para evitar participar, y me di cuenta de que ninguna explicación cambiaría su percepción. Me tragué mi frustración porque continuar la discusión se sentía inútil, y ese momento me enseñó cuán poco espacio existía para mi perspectiva dentro de la estructura de nuestra familia. 2 años antes de que comenzara la temporada de solicitudes, un sutil cambio en mi rutina puso todo en marcha. Me había unido a un programa de enriquecimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el colegio comunitario, y una de las instructoras invitadas se presentó como una mentora llamada doctora Marta Luna. Llevaba consigo una calma confianza que atraía a los estudiantes hacia ella. Sin embargo, era lo suficientemente perspicaz como para notar el esfuerzo silencioso mucho antes de que produjera resultados visibles. Durante una sesión de laboratorio, se detuvo junto a mi estación, estudió las notas que había dispuesto alrededor del microscopio e hizo algunas preguntas precisas que revelaron cuán de cerca había estado observando mi progreso. Su atención me sorprendió porque la mayoría de los adultos a mi alrededor rara vez reconocían mi trabajo a menos que se relacionara con tareas en casa. Pero ella se centró en las elecciones que hice en lugar del ruido a mi alrededor. Sentí que algo se aflojaba dentro de mi pecho mientras me explicaba por qué ciertos detalles en mi informe demostraban el tipo de disciplina requerida para la formación médica. La doctora Luna me invitó a quedarme después de clase para una conversación sobre objetivos a largo plazo, y me encontré hablando libremente de una manera que se sentía nueva. Escuchó con los brazos relajados contra el escritorio y preguntó qué quería yo, en lugar de qué prefería mi familia. La pregunta creó un silencio inesperado porque había respondido de acuerdo con las expectativas de otras personas durante tanto tiempo que me costó formar un pensamiento que me perteneciera solo a mí. Cuando me animó a construir un perfil académico independiente, sentí que me estaba ofreciendo el primer permiso real que había recibido para imaginar un futuro que no girara en torno a la política familiar. Su aliento permaneció en mi mente durante el viaje en autobús a casa, moldeando ideas a las que nunca se les había permitido tomar forma. Sofía notó el cambio antes de que yo lo entendiera completamente. Los momentos que solían pasar sin tensión comenzaron a tener un nuevo filo cuando se dio cuenta de que pasaba más tiempo estudiando que tratando de mantenerme fuera de su camino. Preguntó sobre las tareas con un tono excesivamente casual, sus ojos buscando cualquier señal de que yo pudiera estar acortando la distancia que ella creía que le pertenecía. Los elogios de los profesores intensificaron el cambio porque Sofía se ponía rígida cada vez que alguien describía mi trabajo como prometedor. Traté de ignorarlo. Sin embargo, sus reacciones revelaron un miedo que ella nunca había admitido. Había asumido que siempre habría espacio entre nosotras porque yo era la callada, y su certeza comenzó a resquebrajarse cuando otros adultos reconocieron mi potencial. En casa, mis padres continuaron con patrones que habían estado en vigor durante años. Planearon actividades de fin de semana centradas en las competiciones de Sofía y rara vez se detuvieron a preguntar si necesitaba transporte para las reuniones del programa o las horas de voluntariado. Las conversaciones en la mesa a menudo giraban en torno a los objetivos de Sofía, mientras que mis novedades aterrizaban suavemente y se deslizaban fuera de foco. Me sentaba con las manos cruzadas debajo de la mesa, esperando los momentos apropiados para hablar, solo para ver cómo mis palabras desaparecían bajo opiniones más fuertes. La distancia entre Sofía y yo se amplió porque aprendí a no interrumpir, y ella nunca aprendió a hacer espacio para nadie más. Lo que podría haber sido una rivalidad normal entre hermanas se convirtió en un desequilibrio silencioso que moldeó las decisiones que tomé durante ese periodo. A medida que pasaban las semanas, seguí asistiendo a sesiones con la doctora Luna, quien me guió hacia oportunidades de investigación y ensayos personales que reflejaban mi propia voz en lugar de narrativas convenientes.
Me recordó que el trabajo independiente podría servir como base si la dinámica familiar dificultaba confiar en el apoyo en casa. Su consejo influyó en cómo abordé todo, desde las tareas de laboratorio hasta los horarios de estudio, y su constante confianza me dio un sentido de dirección que no requería permiso externo. Me di cuenta de que podía seguir adelante incluso cuando nadie en casa notaba el esfuerzo. Sofía se volvió más reactiva a medida que mis logros se volvieron más difíciles de pasar por alto. Fruncía el ceño cuando regresaba de las reuniones con nuevas ideas, e interrumpía las conversaciones cuando alguien elogiaba mi iniciativa. Quedó claro que cada paso que daba hacia una carrera médica amenazaba la imagen que tenía de sí misma. Observé su incomodidad de extenderse a través de interacciones ordinarias. Sin embargo, no la desafié porque sabía que discutir solo reforzaría su creencia de que éramos competidoras en lugar de hermanas. En cambio, mantuve mis intenciones en secreto, consciente de que revelar demasiado invitaría a la resistencia. Para cuando la idea de postular a la Facultad de Medicina comenzó a sentirse tangible, había aprendido a proteger mis decisiones. Llené los formularios por mi cuenta, me quedé hasta tarde en la biblioteca sin mencionar la razón y organicé las fechas límite en un cuaderno que guardaba dentro de mi mochila. Sentí que una tranquila determinación se acumulaba en mis pensamientos al darme cuenta de hasta dónde podía llevarme el impulso cuando no buscaba aprobación. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, decidí seguir adelante sin compartir más de lo necesario. Algunas metas requieren silencio hasta que son lo suficientemente fuertes como para valerse por sí mismas, y la mía finalmente había llegado a ese punto. Unos meses más tarde, el ritmo constante de las tareas diarias pasó a una fase marcada por decisiones que parecían tener más peso con cada semana que pasaba. Sofía avanzó por las etapas iniciales de su preparación con una certeza que nunca flaqueó porque mamá le ofreció apoyo ininterrumpido en cada paso. Revisaron juntas los materiales de práctica en la mesa del comedor, y mamá compró guías de estudio a los pocos días de que Sofía las mencionara. Las conversaciones sobre las tarifas de solicitud o los horarios de tutoría se desarrollaron con una facilidad que revelaba cuán naturalmente el camino se alineaba con sus expectativas, y yo observé la rutina desde una tranquila distancia mientras organizaba mis propias responsabilidades. Me encargaba de las listas de compras para las noches en las que ambas estaban ocupadas, y trabajé turnos adicionales en una cafetería del campus para cubrir la inscripción en programas preparatorios que necesitaba para mi solicitud. Papá ocasionalmente preguntaba si Sofía necesitaba transporte a las sesiones de repaso, pero nunca se detenía lo suficiente para considerar si mi horario exigía una atención similar. Aprendí a cumplir con mis obligaciones sin depender de ayuda porque las solicitudes a menudo producían más preguntas que soluciones. Equilibrar el trabajo con los cursos requirió una planificación que se extendió a través de cuadernos y calendarios, y desarrollé nuevos hábitos para mantenerme alerta durante las horas tardías, ya que los turnos terminaban cerca de la medianoche en ciertos días. El esfuerzo fortaleció mi determinación en lugar de debilitarla porque cada tarea completada demostró que el progreso seguía siendo posible incluso cuando el apoyo provenía de la disciplina interna en lugar de la tranquilidad externa. Durante este periodo, un amigo mío, Andrea Montes, notó cuán ajustado mantenía mi horario. Andrea tenía una presencia tranquila que hacía que las conversaciones difíciles se sintieran manejables, y nuestras sesiones de estudio desarrollaron un ritmo natural cada vez que nos reuníamos en el edificio de la Unión Estudiantil. Andrea nunca me presionó para que le diera detalles personales sobre Sofía o el ambiente en casa, pero fomentó una concentración constante durante las tardes en que el agotamiento amenazaba con ralentizar mi ritmo. Esas conversaciones crearon espacio para pensamientos que a menudo permanecían tácitos porque Andrea reconoció la diferencia entre desahogarse y la reflexión estratégica. Encontré consuelo en la consistencia de esos momentos, y el apoyo fortaleció mi concentración durante largas semanas de preparación. Después de esta fase, Andrea se hizo a un lado y volvió a sus proyectos personales, permitiendo que la historia avanzara sin continuar ese papel. Mientras tanto, Sofía comenzó a hacer preguntas directas sobre mi progreso con un tono que sonaba informal pero que llevaba una corriente subterránea inconfundible. Preguntó cuántas escuelas planeaba incluir, qué fechas límite se aplicaban a las presentaciones tempranas y si tenía la intención de asistir a ciertos talleres. Algo en su expresión se agudizaba cada vez que yo dudaba antes de responder, y sentí una presión que tenía poco que ver con el interés genuino. Sus preguntas moldearon una frontera invisible entre nosotras, y el ambiente cambiaba cada vez que intentaba explicar que prefería manejar mis preparaciones en privado. Sofía nunca abordó el asunto directamente. Sin embargo,
sus intentos de recopilar información persistieron cada semana. La intención detrás de esas preguntas me enseñó a medir mis respuestas cuidadosamente porque compartir detalles rara vez producía un diálogo constructivo. Ajusté mi rutina para proteger la información y creé carpetas separadas en mi computadora portátil que contenían borradores de ensayos y listas de logros personales. Las contraseñas cambiaban regularmente y revisaba los historiales de navegación para asegurarme de que nadie accediera a los archivos sin permiso. Llevaba documentos esenciales en una unidad flash que permanecía enganchada dentro de un compartimento con cremallera en mi mochila. Estas pequeñas precauciones fortalecieron mi conciencia de cuán vulnerables podían volverse los materiales académicos cuando la curiosidad excedía los límites saludables. El silencio se convirtió en una estrategia que me permitió progresar sin sentirme expuesta. Y la decisión restauró una sensación de control que se había erosionado en circunstancias anteriores. Durante este periodo, la doctora Luna me presentó técnicas que salvaguardaban los archivos digitales, incluidas formas de rastrear intentos inusuales de inicio de sesión e identificar alteraciones en formularios en línea. Ella enfatizó la importancia de la vigilancia al trabajar dentro de sistemas que albergaban información confidencial, y su orientación iluminó lagunas en mi comprensión de las prácticas básicas de seguridad. Revisamos juntas las plataformas de presentación y ella demostró indicadores sutiles que señalaban actividad no autorizada. Apliqué cada método sin llamar la atención sobre los cambios, y refiné hábitos que aseguraron que mis materiales permanecieran intactos. Su apoyo moldeó una estructura protectora que rodeó mis esfuerzos, y su instrucción elevó mi confianza para manejar tanto las responsabilidades académicas como las sutilezas de los límites personales. Para cuando se acercaron las primeras fechas límite, el contraste entre la preparación de Sofía y la mía se había cristalizado. Ella floreció bajo el constante refuerzo en casa, mientras que yo fortalecí la determinación a través del trabajo autónomo moldeado por la necesidad en lugar de la preferencia. La tranquila disciplina que definió mi camino tenía un peso que nadie más parecía notar. Sin embargo, sentí que el impulso crecía. Cada paso completado confirmó que la persistencia podía desarrollarse a puerta cerrada, y abracé el principio de que el progreso significativo prospera en el silencio cuando la base permanece protegida de interferencias. 3 semanas antes de que se publicaran las decisiones, la base de mis esfuerzos se derrumbó bajo mí de una manera que se sintió a la vez abrupta y extrañamente calculada. Inicié sesión en el portal de la solicitud después de terminar una sesión de estudio tardía, sin esperar nada más que un vistazo rutinario a mi lista de verificación. Sin embargo, la pantalla se congeló cuando una alerta parpadeó en el panel de control. Mi archivo apareció como incompleto y varios documentos que había subido meses antes ya no mostraban ningún rastro de haber existido. El tranquilo shock que se posó sobre mí se sintió más pesado que el pánico porque indicaba el comienzo de algo que había sospechado, pero que nunca pensé que alcanzaría esta escala. Intenté recargar la página varias veces, esperando que el sistema estuviera experimentando un simple retraso, aunque una certeza incómoda seguía oprimiéndome el pecho. Cuando las secciones faltantes permanecieron sin cambios, me comuniqué con el soporte técnico y expliqué lo que había notado sin permitir que el miedo dictara mi tono. Me invitaron a permanecer en línea mientras consultaban los registros de acceso, y el leve sonido de sus teclados creó una tensión que hizo que cada segundo se sintiera extendido más allá de lo razonable. Después de una breve pausa, el técnico me informó que se había producido un inicio de sesión desde un dispositivo que no coincidía con ninguno de mis identificadores de hardware registrados, y la marca de tiempo se alineaba casi perfectamente con el momento en que mis documentos desaparecieron. La confirmación golpeó con una claridad que me obligó a reconocer la posibilidad de que alguien hubiera atacado mi archivo deliberadamente. Sentí una ola de fría sospecha incluso antes de revisar mis mensajes, casi como si mi mente hubiera llegado a la conclusión antes de que apareciera la evidencia. Cuando abrí mi teléfono, una nueva notificación esperaba en la parte superior de la pantalla, y mi respiración se detuvo en el instante en que reconocí al remitente. Sofía había escrito un solo mensaje, y sus palabras aterrizaron con la precisión de una confesión: eliminé tu solicitud para la Facultad de Medicina. Ahora no puedes competir conmigo. Leí la frase 2 veces, aturdida por la facilidad con la que admitió su participación, aunque la franqueza de su fraseo me inquietó más profundamente que el robo en sí. Me obligué a mantener la compostura porque las reacciones emocionales no restaurarían los documentos perdidos. En cambio, comencé a recopilar todos los registros que pude encontrar, comenzando con los registros de acceso que el soporte técnico me envió por correo electrónico inmediatamente después de nuestra llamada.
Guardé copias en múltiples carpetas, las cifré y creé un mapa cronológico de cada modificación realizada en mi archivo durante el mes anterior. El patrón se volvió alarmantemente claro a medida que organicé los datos en una línea de tiempo coherente, revelando eliminaciones intencionales en lugar de errores del sistema. Cada detalle fortaleció mi determinación, y la tranquila resolución que se asentó dentro de mí se sintió muy diferente al miedo. Se sintió como el momento en que un desequilibrio de larga data finalmente exigió rendición de cuentas. Una vez que hube compilado todo en un resumen coherente, escribí un informe formal dirigido al comité de admisiones. Incluí el mensaje de Sofía, las marcas de tiempo del acceso no autorizado y la documentación completa proporcionada por el soporte técnico. La elaboración del informe requirió una concentración inmensa porque entendí que cualquier ambigüedad podría debilitar el caso. Sin embargo, la claridad de la evidencia creó una estructura que guió mis palabras con una firmeza inesperada. Cuando presioné enviar, me permití un solo momento para reconocer el peso de lo que había hecho, consciente de que exponer la verdad podría alterar mi relación con Sofía para siempre. Después de enviar el informe, me senté en silencio mientras la posibilidad de fracaso flotaba en mi mente con una pesadez que se sentía casi física. Había pasado años preparándome para este camino, moldeando cada decisión en torno a un futuro que quería alcanzar a través de la resiliencia en lugar de la rivalidad. La idea de que todo pudiera colapsar porque Sofía veía mi ambición como una amenaza me obligó a enfrentar los límites del vínculo que una vez compartimos. Me recordé a mí misma que proteger mi trabajo no era un acto de agresión, sino un acto de preservación, y la distinción me permitió respirar de nuevo, a pesar de la incertidumbre que se extendía por delante. Terminé la noche sabiendo que el resultado podría quedar fuera de mi control. Sin embargo, me negué a entregar la narrativa de mis esfuerzos a alguien que creía que el sabotaje podría moldear su victoria. El miedo permaneció, aunque estaba junto a una creciente convicción de que había hecho todo lo que estaba a mi alcance para defender los años que había invertido. 2 días después de que presenté mi informe, llegó una llamada que conllevaba un peso que sentí inmediatamente, incluso antes de contestar. El tono de la decana era tranquilo pero inconfundiblemente resuelto, y me di cuenta de que no se habrían comunicado directamente a menos que la investigación ya hubiera llegado a su conclusión. Controlé mi respiración mientras explicaban que cada punto de entrada al sistema había sido revisado con atención meticulosa, y sus hallazgos no dejaban lugar a dudas sobre lo que le había sucedido a mi archivo de solicitud. La decana comenzó diciendo que los registros revelaron la línea de tiempo completa de la actividad no autorizada, incluidas las ubicaciones y los dispositivos específicos involucrados en cada intento. Cuando dijeron las palabras, revisamos los registros del sistema. Has sido aceptada con una beca completa. Sentí una ola de incredulidad recorrer mi cuerpo porque había pasado días preparándome para un resultado moldeado por el sabotaje en lugar del mérito. La decana me permitió un momento de silencio y luego continuó con una frase que aterrizó con una fuerza que no había anticipado. Diciendo, tu hermana ha sido incluida en la lista negra de todas las facultades de medicina con efecto inmediato. Cerré los ojos mientras mis pensamientos intentaban conciliar el alivio de la validación con la tristeza de saber hasta dónde había llegado Sofía y cuán irreversibles eran ahora las consecuencias. La decana describió cómo su equipo rastreó el acceso no autorizado a un punto de conexión móvil registrado a nombre de Sofía, y cada intento se alineó perfectamente con los periodos en que mis documentos comenzaron a cambiar o desaparecer. Me informaron que su estatus cambió en el momento en que se verificó la evidencia, lo que incluyó la cancelación automática de su aceptación en su programa preparatorio. Horas más tarde, me llegó la noticia de que la oferta de Sofía había sido revocada en medio de un evento de contactos profesionales al que asistió con la confianza de alguien convencida de que su futuro estaba asegurado. Imaginé su expresión cuando los miembros del personal le pidieron que se hiciera a un lado. Y aunque no sentí satisfacción por su humillación, no pude ignorar el hecho de que sus elecciones la habían llevado allí sin dudarlo ni reprimirlo. Las consecuencias que enfrentaba ya no tenían nada que ver conmigo y todo que ver con las decisiones que creía tener derecho a tomar. Mamá reaccionó con feroz indignación una vez que le llegaron las noticias, insistiendo en que yo debía haber manipulado la situación o exagerado mis afirmaciones para destruir las posibilidades de Sofía. Exigió explicaciones que ya no me sentía obligada a dar, mientras que papá intentaba calmarla y la instaba a considerar que mi evidencia había hablado por sí misma. Sus intentos no lograron cambiar su convicción, y escuché en silencio mientras ambos discutían de fondo, dándome cuenta de que su conflicto no tenía nada que ver con la verdad y todo que ver con la lealtad que habían reservado para una sola hija.
Terminé el día con una extraña sensación de quietud porque la verdad finalmente había sido dicha en voz alta por aquellos con la autoridad para ver el panorama completo. Y por primera vez en años, sentí que el peso sobre mis hombros comenzaba a cambiar de forma en lugar de profundizarse. En las semanas que siguieron, traté de entender la forma de mi nueva realidad. La investigación se había cerrado, pero las consecuencias continuaron desarrollándose de maneras que nunca había anticipado. Sofía luchó por encontrar oportunidades cerca del campo para el que una vez se declaró destinada. Y cada rechazo llevaba la misma razón oculta entre líneas. Los programas no estaban dispuestos a pasar por alto una violación vinculada a la integridad académica, y su frustración se agudizó cada vez que intentaba convencer a otros de que había sido agraviada. Observar esto desde la distancia se sintió surrealista porque el resultado que ahora enfrentaba fue creado por elecciones que tomó con absoluta confianza. Mamá se negó a aceptar cualquier explicación a pesar de que ya había revisado la documentación que envió la escuela. Su certeza de que yo había manipulado todo se mantuvo inquebrantable, y cada conversación con ella se convirtió en un ciclo de acusaciones que se negaban a evolucionar. Ella insistió en que las familias deberían protegerse unas a otras. Sin embargo, su definición de protección siempre se había extendido para cubrir solo a una persona. Escuchar su voz cambiar entre decepción e ira me recordó cada momento en que esperaba que yo me callara en aras de mantener una imagen que nunca me perteneció. Papá se comunicó más a menudo, y aunque sus intenciones eran más amables, la distancia entre nosotros se había ampliado de maneras que ninguno de los dos sabía cómo salvar. Se disculpó por no ver la situación con claridad, pero las disculpas por sí solas no podían desentrañar el patrón de silencio que moldeó a nuestra familia durante años. Sentí que él quería que volviera a casa o que permitiera que las conversaciones volvieran a su antiguo ritmo. Sin embargo, hacerlo significaría aceptar el mismo desequilibrio que me había dejado de lado durante tanto tiempo. Respondí a sus llamadas con paciencia, pero cada intercambio me recordaba lo lejos que ya me había alejado de ese entorno. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del hospital de la Universidad Autónoma de Guadalajara a medida que se acercaba el semestre. El espacio se sintió desconocido al principio, pero representó un comienzo construido enteramente a partir de mi propia perseverancia en lugar de la aprobación de cualquier otra persona. Organicé mis libros de texto, organicé mi horario y me permití imaginar un futuro definido por el esfuerzo en lugar de la rivalidad. Prepararme para la orientación me dio una sensación de firmeza porque el trabajo por delante finalmente se alineó con todo lo que había esperado seguir sin interferencias. Un largo mensaje de Sofía apareció en mi teléfono una noche. Escribió sobre su arrepentimiento, su ira hacia las consecuencias que ahora enfrentaba y su creencia de que yo debería entender por qué actuó de esa manera. Leer sus palabras provocó una complicada mezcla de emociones. Sin embargo, sabía que responder solo reabriría conflictos que nunca condujeron a nada significativo. El silencio se convirtió en mi decisión, no por despecho, sino por la comprensión de que repetir viejas discusiones solo nos mantendría a ambas atadas a un pasado que ya había revelado su verdad. A medida que la semana se asentó en algo más estable, me di cuenta de que avanzar requería que protegiera el progreso por el que había luchado. La distancia de mi familia no era un escape, sino un límite largamente postergado. Y por primera vez, me sentí libre de moldear una vida sin esperar su permiso. Justo antes del comienzo del semestre, tomé la decisión final que se había estado gestando silenciosamente en un segundo plano. Me di cuenta de que la única forma de entrar en este nuevo capítulo con claridad era eliminar el ruido emocional que había ensombrecido mi vida durante demasiado tiempo. Cortar el contacto con Elena y Sofía no fue una reacción impulsiva, sino el resultado de meses dedicados a comprender cuán profundamente sus expectativas habían moldeado mi sentido de valía. Eliminé sus números, silencié cada hilo que solía anclarme a conflictos que nunca había creado, y me permití un silencio que se sintió desconocido pero necesario. Papá, Ricardo, escribió una carta unos días después. Su letra transmitía una vacilación que reconocí al instante, y sus palabras reflejaban una tristeza que sabía que era real. Deseaba que las cosas se hubieran desarrollado de manera diferente y admitió que temía que la distancia entre nosotros se endureciera hasta convertirse en algo permanente. Leerla me dejó con una pesadez que no se parecía a la culpa, sino más bien al dolor silencioso de dejar ir algo que había sido frágil durante años. Guardé la carta en un cajón, no para volver al pasado, sino para reconocer que algunas conexiones requieren espacio antes de que puedan volverse saludables. Vivir sola me dio la oportunidad de observar cuán a menudo había dudado de mí misma en el pasado.
Comencé a ver que la fuerza que llevaba conmigo no provenía de la aprobación, sino de la persistencia nacida en la soledad. Entendí que mi resiliencia nunca había sido una coincidencia. Cada noche revisaba los materiales de estudio preparados para las primeras sesiones de orientación y me recordaba que mi camino ya no necesitaba medirse con el progreso de nadie más. Hubo momentos en que resurgieron recuerdos, y me pregunté si una elección diferente podría haber cambiado el resultado. Sin embargo, siempre volví a la misma comprensión: el compromiso solo funciona cuando ambas partes desean la curación. Y nada en los últimos meses mostró ninguna voluntad por parte de Elena o Sofía de examinar el daño que crearon. Proteger mi futuro no me hizo desleal. Me hizo honesta acerca de lo que ya no podía soportar. A medida que se acercaba el día de la orientación, sentí una sensación de firmeza que me sorprendió. La incertidumbre que una vez moldeó mis decisiones ya no tenía poder. Caminé por el apartamento, revisando horarios, imaginando los pasillos de la Facultad de Medicina y permitiéndome dibujar una vida definida no por el conflicto, sino por el propósito. Por primera vez, sentí la libertad de un comienzo que no llevaba la sombra de otra persona. Mirando hacia atrás, entendí que irme no fue un acto de abandono. Fue claridad. Fue supervivencia. Fue el reconocimiento de que dar un paso atrás a veces puede ser el único camino para convertirte en quien estás destinado a ser. Esta experiencia me enseñó que proteger tu paz no es egoísta. Es una responsabilidad que te debes a ti mismo cuando las personas más cercanas a ti se niegan a reconocer el impacto de sus decisiones. La distancia puede revelar verdades que la lealtad a menudo oculta. Y alejarse no borra el amor. Simplemente lo redefine de una manera más saludable. A veces, la decisión más fuerte que puedes tomar es la que te libera de ciclos que nunca debieron continuar. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de mi historia. Tu tiempo y atención significan más de lo que puedo expresar, y espero que mi experiencia ofrezca algo valioso para tu propio recorrido. Me encantaría escuchar tus pensamientos, especialmente si alguna vez te has marchado para proteger tu futuro. No dudes en compartir tus reflexiones en los comentarios para que podamos continuar esta conversación juntos.